terminamos. Cuando iniciamos un proyecto, reconociendo que hay muchas limitaciones en nosotros y poniendo toda nuestra confianza en el Señor, de seguro lo concluiremos. Vamos a pedirles ayuda al Señor. Él es el que nosotros ha puesto así el querer como el hacer, ¿verdad? Ya estamos aquí. Entonces esta oración va a ser objetiva, pidiéndole al Señor, ¿por qué me permites venir hoy? Ayúdame cada sábado hasta que concluya. ¿Bien? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer oración. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para esta oportunidad que nos das de presentarnos esta mañana delante de ti, pidiéndote, bendito Dios, que tú estés y seas cada día, bendito Dios, con nosotros. Gracias, oh Dios eterno, porque has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos el deseo de prepararse para servirte como tú eres digno, bendito Dios. Te pedimos, tú que eres el maestro por excelencia, que abras nuestro entendimiento y nos enseñes todo aquello que necesitamos conocer y aprender para servirte, bendito Dios, conforme tu bendita voluntad. Pero de manera especial queremos pedirte, oh Dios eterno, que así como nos has dado la bendición de iniciar cada Dios que vengamos, seas tú, Dios eterno, el que quite todo estorbo de nuestra mente, primeramente, de nuestro corazón, y que podamos, bendito Dios, este proyecto que iniciamos en ti, también asimismo, Señor, concluirlo un día por la fe. Gracias te damos, Padre. Te pedimos también por nuestros hermanos que están en esta aula virtual desde Michoacán. Te pedimos, bendito Dios, que asimismo tú seas con ellos cada día, bendito Dios. Queremos servirte, Señor. Prepáranos, por favor. Danos el carácter de Cristo. Danos, bendito Dios, cada día lo que nuestra vida necesita, oh Dios eterno. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento, hermanos, gracias. Me acuerdo que tú vas a llegar en una entrevista del protocolo. Yo quería, hermano, que tuviéramos nosotros tus 5 listas. Si tú quieres que interactúen apasionante, pero no estás apasionante, el hermano está apasionante, nos contestan, entonces ahí en este caso se mandaría la contestaría de apasionante, ¿verdad? Pues el del chavo, pero sí, si hay alguno que nos diga una presentación, por favor, anteriormente, cuando me tocó estar haciendo amigos de Michoacán, teníamos un micrófono. Teníamos un micrófono, si iban, para cuando alguien participe en la clase, ellos también escuchen. Sí, bueno, aquí ahorita, hermano, estamos haciendo una prueba con la parte del audio. Anteriormente se tenía el micrófono que se colocaba como solapa. Es aumentar. No, vamos a utilizar ahorita el micrófono de la cámara. Vamos a ver cómo se escucha, porque, bueno, ya estos micrófonos son como ya de mejor tecnología y pueden ser mejor. Vamos a estar probando esa parte del audio con los hermanos, y si nos vemos en la necesidad de mejor conectar esos micrófonos como estábamos antes, los vamos a conectar. El problema que a veces existen participaciones de parte del grupo, y si no tienen el micrófono, no se escuchaba. Por eso es importante
aquí en ese salón, hermanos, como aula, que seamos muy como empáticos con los hermanos que están allá, porque si no levantamos la mano, si no estamos como al pendiente de esa parte, pues sí, ellos no nos van a escuchar. Sí vamos a poder interactuar, ya los tenemos conectados algunos, y sí van a poder, en esa parte vamos a poder estar con ellos interactuando. ¿Se podrá conectar un hermano de Caracas, Michoacán? ¿Sí? Caracas, Michoacán. Bien. Voy a pasar una lista donde les voy a pedir, hermanos, que se anoten. Es importante que empiecen poniendo su apellido, paterno, materno y posteriormente su nombre, ¿sí? Vamos a empezar por este lado de nuestro hermano Alejandro y van pasando por favor la lista. Bien, vamos a empezar entonces, hermanos, con la dinámica de la presentación. ¿Sí estamos, hermanos, escuchando? Sí. Dígame, ¿se levanta la mano? Sí. Ahí, ¿así cómo estás? Te escuchan bien, ¿eh? La paz de Dios, hermanos, ¿y nosotros podemos escucharlos a ellos? Sí. Déjame abrir el micrófono. Estos que están de este lado en la primera pantalla son Uruapan. Son el templo de la fe. Son de Carapan, no, de Apatzingán, de Chaos, de Nueva Italia y de otra iglesia también que El Chao Zapatzingán, Italia y Uruapan. así es. Déjeme nada más preparo eso, hermano. Igual si gusta usted, yo le comento cuando estemos listos para poder interactuar con ellos. Excelente. ¿Ellos se escuchan? Hermanos, si nos escuchan, ¿pueden levantar la mano, por favor? Si nos escuchan, ¿pueden levantar la mano, por favor? Sí, lo están escuchando. Hermanos, les saludamos con la paz de Dios, los hermanos del Chaos, de Apatzingán, de Nueva Italia y de Uruapan. Bien. Bueno, nuevamente, hermanos, soy el hermano Noé Nieto Hernández. El Señor me permite colaborar en el templo Getsemaní de la Colonia Esperanza. Tengo casi 7 años sirviendo al Señor en ese lugar. Sí. Tengo una familia de 2 hijos, mi hija Valeria de 11 años, mi hijo David de 7. Y bueno, estos son los datos que les puedo dar de mi persona. Les voy a invitar, hermanos, a que cada uno se ponga de pie conforme les vaya dando lugar y nos diga 3 cosas. Primeramente su nombre, la iglesia a la que pertenece, donde se congrega, y si colabora en algún ministerio, ¿sí? Y otra cosa que les voy a pedir, hermano, es difícil porque solamente vamos a tener 3 semanas cada instructor, aprender los nombres por una sola vez que nos lo digan, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir, hermano, si pueden, por favor, traer un café con su nombre para la próxima clase, para que se nos haga más fácil identificarlos por nombre, porque después a la hora de la evaluación se nos complica un poco, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar con nuestro hermano Alejandro, por favor, y vamos a ir así sucesivamente, después de nuestro hermano Arturo, nuestra hermana, después de nuestro hermano, sí, por favor. Entonces, si gusta poner Alejandro y qué hace a los hermanos. Padre, hermanos, mi nombre es Daniel Alejandro Rosas. Yo asisto igual a la iglesia de Getsemaní, en La Esperanza.
Sí, hermano. ¿Participas en algún ministerio? No. Gracias, hermano. Bueno, yo soy Joana Rodríguez y también me congrego en la iglesia de María y estoy en el ministerio de la transmisión. Gracias. Hola, hermanos, mi nombre es Abacus García y también asisto a la iglesia de Getsemaní. Por gracia de Dios estamos sirviendo también en las transmisiones y hace poquito tiempo me hicieron a colaborar también en la ayuda de la instrucción de los... La palabra de Dios. Mi nombre es Cecilia Natalia Navarro, el grupo de iglesia Filadelfia de el Ministerio de la Música y también va a utilizar a los Padre Dios. Padre Dios, hermanos. Mi nombre es Miguel Fausto. Asisto a la iglesia Manantial de Vida de Chiclán y colaboramos con nuestro hermano. Gracias, hermano. Mi nombre es Diego, asisto en la iglesia de Getsemaní, en la Colonia Esperanza, y actualmente ministro en el ministerio. Padre Dios, hermanos, me llamo Joás Ávila, pertenezco a la iglesia Torre Fuerte en la colonia Echevarría y sirvo al Señor con los jóvenes en la alabanza. Estoy en la iglesia de la Hermosa de Zapopan y colaboro con el Padre Dios, hermanos, yo soy Daniel Castillas, congrego en el Tabernáculo de los Pinos, Dios, hermanos, su nombre es Julián López Escobar y me congrego en la iglesia de Paz y también soy del ministerio de la música. Padre Dios, hermanos, mi nombre es Julio Hernando Tallejos, vengo de Torre Fuerte, Chorreal, y Todos traen una libreta, manos y algo para escribir. Bien. Me gustaría que pusieran el nombre de ustedes, el nombre del instructor que tienen en este momento, Noel Hernández. ¿Dice nuestro nombre? El nombre de ustedes, el nombre de la materia, taller de comunicación oral. Sí, no. ¿Preguntas con los chavos? ¿Sería con Nueva Italia? Está bien con los no me digas no. Hermanos de Nueva Italia, ¿podemos hacer la prueba con ustedes para escucharlos, hermanos? A ver, Amén. amén. A ver, ¿Se escucha bien, verdad? sí, escúchame, digo. Sí, hermano, se escucha bien ya. Ahora sí se escucha bien. Y van a poner el nombre de la materia, taller de comunicación oral, el nombre del instructor Noé Nieto Hernández. Noé Nieto Hernández. Y van a poner con una sencilla explicación por qué ha venido el instituto. Eso es lo primero que van a poner. Y si tienen un llamado en específico y a qué ministerio. Un llamado de parte de Dios específico, que usted diga, yo siento llamado de Dios para colaborar con los niños. ¿Sí? Y serían esas cosas, hermanos.
por favor, mientras estoy aquí con los hermanos. ¿Sí hay modo de comunicarse con ellos? Sí, estoy. Un segundito. La cámara es para quienes ven el grupo. No, es para ti, pero. Ah, bien. Sí, lo voy a estar volteando. Sí, lo vamos a voltear. A ver. Hermanos de Michoacán, alguno del grupo de cualquier iglesia que nos pueda ayudar, que pueda abrir su micrófono, por favor, para hacer la prueba para que se presenten también, por favor. ¿Quieren que hablen? Sí, quiere que hablemos, presentarnos. ¿Ahí nos escucha, hermano? Bueno, ¿sí nos escuchan? Hermanos de Nueva Italia o de Apatzingán. No escucha. Como que no nos oye. No sé. ¿Ahí nos escucha, hermano? ¿Nos escucha? Al parecer no. Ahí. ¿Los escuchamos, hermanos? Hermanos de Nueva Italia. Listo. Ahí. Sí, los hermanos de Nueva Italia, ¿los escuchamos? Amén, sí los escuchamos bien. La paz de Dios, hermanos. Paz de Dios. Paz de Dios. Me presento, hermanos, soy el hermano Noé Nieto Hernández. Voy a ser el que estar con ustedes en la materia de taller de comunicación oral. Es la primera materia que vamos a ver. Y bueno, les damos la bienvenida, hermanos, a este curso propedéutico. Y me gustaría, hermanos, si cada uno de ustedes se presenta, por favor, si nos dice su nombre y si actualmente está colaborando en algún ministerio y si no, si le gustaría colaborar y en qué ministerio, por favor. Bien, hermano, mi nombre es Belisario Ambriz. Yo ahorita estoy colaborando, como estoy predicando cuando el hermano no puede, yo lo estoy apoyando los días jueves para predicar. Y sí, estoy en ese ministerio, estamos ahí colaborando. Le voy a dar lugar aquí a mis hermanos para que se presenten también ellos. Amén. Gracias, hermano. Buenos días. Mi nombre es Baldomero Corona. Tenemos una pequeña misión nosotros aquí que pertenece a los Olivos. ¿Sí lo escuchó, hermano? Sí, nomás si puede, el nombre se escuchó muy bajito. Mi nombre es Baldomero Corona Hernández. Mucho gusto, hermano, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Susana Andrade. Soy la esposa del hermano Baldomero Corona y tenemos una pequeña misión por la gracia de Dios en Los Olivos. Gracias, hermana. La paz de Dios, hermano Noé. Mi nombre es Noemí Contreras González. Soy la esposa del hermano encargado de la misión Nueva Italia y estoy como instructora de los niños y colaborando en la iglesia para la honra y gloria de nuestro Dios. Bien, gracias. Amén, hermanos, paz de Dios. Mi nombre es Marilú Romero Ramírez de la iglesia Getsemaní de Nueva Italia y estoy trabajando en la dirección de alabanza. Dios me bendiga a todos, hermanos. Paz de Dios. Paz de Dios, hermana, gracias.
La paz de Dios, mis hermanos. Mi nombre es Raimundo Hernández Pineda y estoy como encargado de la iglesia Getsemaní aquí en Nueva Italia. Y pues ahora sí que con el gusto de servir a los hermanos y servir a Dios también. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Gracias, hermanos. Podemos pasar con el. Sí, con el ejemplo de la fe, sí. Hermano. Perdón, coordínalo usted para que lo escuchen, ¿no? ¿Ya activaste el audio? ¿Ese es donde es el templo? Nada más. La paz de Dios, hermanos. El templo de la fe, ¿en dónde está? ¿Es en Apatzingán? No, ¿No? va a ser Uruapan. Creo que es Uruapan, hermano Noé. Gracias, hermana. ¿Está abierto el micrófono con ellos? Sí. ¿El templo de la fe nos escucha? Ahí, ya. Ahí. La paz de Dios, hermano. ¿Se escucha el templo de la fe? Paz de Dios, soy la hermana María Dolores Martínez Nájera de Europa. Soy la encargada, el Señor me ha permitido estar aquí en esta iglesia, Templo La Fe, para seguir alabando y glorificar el nombre del Señor. Amén, gracias, hermana. Si gustan los hermanos también presentarse, por favor. Mi nombre es Saúl Díaz y soy miembro de aquí del Templo de la Fe de aquí de Europa. Amén. Mi nombre es Martín Herrera Torres, de aquí de la iglesia del Templo de la Fe de Europa. En la alabanza a Dios. Porque la paz de Dios, hermanos, ¿se escucha bien? ¿Sí nos puede escuchar? Sí, se escucha bien. Mi nombre es María nada más tiene un Cristina pequeño Ambrís, detalle. de la iglesia de Cuando se deja Querétaro, el micrófono hay que y ahora por lo conectarlo. pronto, hermanos, solamente colaboro en la alabanza, dirigir O alabanza. sea, cuando nos toca participar, ahorita va a estar pendiente. Pero hazte cuenta que como que deja de recibir, señor. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Maribel Sarto y pertenezco aquí a la iglesia de Guapan, Templo La Fe, y colaboro con los niños y en la dirección de la alabanza. Para la honra y gloria de Dios. Gracias. Hola, Dios, amados hermanos. Mi nombre es Luis Tolentino y también pertenezco aquí en la iglesia de la Fe. Y también dirijo la alabanza. Dios, hermanos. Gracias, hermanos. Paz de Dios, hermano Noé. Soy el hermano Oscar Gómez, de aquí del Templo La Fe Uruapan, y participo como colaborador y predicador de la palabra. Amén, gracias, hermanos. ¿Fueron todos, hermano? Hermanos, mire, yo soy Micaela Solorio de la iglesia de la Fe de aquí de Uruapan, con mucho amor. Estamos aquí empezando este instituto. Esperemos que salgamos bien. Yo no sé mucho, pero le digo muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Tendremos la presentación. ¿Sí? Vamos a poner taller de comunicación oral. ¿Está? ¿Es Word? Sí, es esa.
Vamos a iniciar, hermanos. Le vamos a quedar de nombre que siempre va a ser así. Ayúdense, ya le vamos a hacer esto. Bien. Bien. Dice el inciso C, quizás se pregunten por qué vamos a ver esta materia primero, antes que teología, Antiguo Testamento, homilética u otras. No sé, hermanos, qué concepto ustedes tengan del instituto, pero hay quienes dicen, cuando se le hace una invitación al instituto de parte de su pastor, dicen, es que yo no tengo llamado para ser pastor, yo no quiero ser pastor. Y se puede tener ese concepto, o que se va a venir al instituto para que los enseñen a hacer temas, a predicar. Y eso es un concepto que se tiene general en un instituto. Sin embargo, cuando vemos nosotros en la ilustración de un niño, podemos hablar que en su alimentación empieza el niño alimentándolo con leche materna, ¿verdad? Y probablemente si el niño ya conociera que existe la carne, que existe alimento sólido, probablemente quisiera comer primeramente eso, ¿verdad? Sin embargo, si él comiera eso, pues detrás no tiene ni siquiera los dientes para poder masticar, ¿verdad?, el alimento, y su organismo tampoco está preparado para eso. Y esto sucede también en la formación que nosotros vamos a tener como colaboradores y servidores de Dios. Necesitamos poner la base o los cimientos de esta formación ministerial que necesitamos todos. Entonces, cuando nosotros vemos esto de por qué se ve antes esta materia de taller de comunicación oral, lo segundo que nosotros podríamos preguntarnos es, ¿qué es taller de comunicación oral? ¿De qué me sirve? ¿Qué relación tiene con las demás materias del instituto, etcétera? También podría usted preguntarse, ¿por qué estudiar un semestre propedéutico? Pero por el otro lado, ¿qué significa esa palabra? Pueden ir anotando estas definiciones que son importantes para ir entendiendo desde la base de qué es un taller, qué significa propedéutico. Y lo primero que nosotros vemos en la definición del taller dice que tiene varias acepciones. Un taller es un lugar en que se realiza un trabajo manual, departamento o sección de una industria donde se realizan determinadas operaciones, generalmente auxiliares del proceso de fabricación. En sentido figurado, escuela, seminario. En arte, conjunto de colaboradores de un instructor. Usamos la palabra instructor en vez de maestro, porque los cristianos solo tenemos un único maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Aquí somos instructores. Voy a hacer un paréntesis. Vamos a nombrar a un encargado del grupo y bueno, yo tengo dos posibles y ustedes votan quien quieren, ¿verdad? El primero que tengo yo es nuestro hermano Juárez. Le va a dar una mano. Y el segundo que tengo es nuestro hermano Babu, el de Cubrebocas Mayalena. A ver, ¿quién opina que nuestro hermano va a ser el encargado del grupo? 1, 2, Babu, 1, 3. ¿Cuántos hermanos Juárez?
Puede hablar para que ustedes puedan. Sí, con los hermanos. Hermanos, vamos a nombrar un encargado de cada grupo con el cual voy a estarme dirigiendo, a la cual voy a pasar mi número de teléfono para asuntos de tareas o bien dudas que queden de la clase. Entonces, por favor, si ustedes nombran a un encargado de los grupos hermanos, en este momento pueden hacerlo ustedes y ya posteriormente solo me pasan el nombre, el teléfono y así también yo les paso mi teléfono para comunicarme con ustedes. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer el encargado va a repartir los manuales que tenemos aquí al frente y con la mano que tiene un costo de 100 pesos, ¿verdad? Creo que si no nos sale la misma clase, los pueden pagar rápido. ¿Sí? ¿Nos pueden saber una parte de esto, por favor? ¿Perdón? Es todo el manual. Sí, es todo el manual. Puedes estar un poco hacia abajo. Bien, entonces, hermanos, la palabra maestro en el ministerio solamente se usa para cuando nos referimos al Señor Jesús. Allá en la escuela, secular, tenemos el maestro de inglés, de matemáticas, pero el Señor Jesús dijo que en los asuntos espirituales solamente se le debe llamar maestro al Señor Jesús. Amén. Solamente Él es el único que puede colocar ese título cuando nos referimos a enseñanza espiritual. ¿Sí? Nosotros, hermanos, vamos aprendiendo porque nuestro conocimiento es gradual. Y algo de lo que conviene que nosotros aprendamos en este inicio es que siempre debemos de darle toda la gloria al Señor. Amén. Cuando tú veas que hay un hermano que el Señor usó de la manera especial en algún tema, dale gracias a Dios y dale la gloria a Dios. Porque cuando tú empiezas a reconocer al hombre, el trabajo, hay un peligro de que la persona se envanezca, ¿verdad? Y entonces lo haces bien intencionado, hermano, eres una grande bendición para mi vida, el Señor te usa como a nadie, entonces hay un gran peligro con esto, hermanos. Y lo hago esta aclaración por el término de maestro, ¿verdad? A los fariseos les gustaba que les dijeran así, ¿verdad? Y cuando les decían así, ¿cómo ustedes creen que ellos se sentían? ¿Chiquitos o grandes? Grandes, ellos se sentían grandes. Si a nosotros nos empiezan a decir maestros, ¿cómo nos sentiremos? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener especial cuidado con esto, hermanos. Siempre darle la gloria al Señor. Pero si alguien, hermano, empieza a alabarte a ti, empieza a querer levantar vamos a decir, tu ego, también es nuestra responsabilidad no permitir. Ha habido dirigentes de religiones, de sectas, que incluso tienen la Biblia Reina Valera 1960 y ellos alaban y adoran a su líder. ¿Y qué sucede? Tal vez vivan en ignorancia ellos, pero él no se los debe de permitir a ellos. Y entonces, hermano, en esa parte es muy importante tanto no propiciar a elevar el ego de una persona, como también no permitir que con nosotros lo hagan. ¿Amén? Debemos de tener ese cuidado en esas dos partes. Bueno, las citas que nos hablan de que
El único maestro de nuestro Señor Jesucristo es San Juan 13:13 y San Mateo 23:10. Vamos a imaginarnos que estamos en un taller. Vamos a pensar que hay 20 trabajadores en este taller, ¿sí? Y que solamente trabajan 2 de ellos. Hay 20, pero solamente trabajan 2 de ellos. ¿Qué opinaría usted de ese taller? ¿Qué opinaría usted de ese taller donde hay 20, los 20 tienen una tarea asignada, grupal, no es individual la tarea, y necesitan terminar esa tarea que se les asignó en el taller? Vamos a pensar que es la reparación de un motor, de un vehículo, y cada uno se le reparte cierta responsabilidad o actividad, pero solamente 2 de ellos trabajan. ¿Cómo se sentirán esos 2 que trabajan con los otros que no quieren trabajar? Tal vez la razón sea porque no están encargados del taller. ¿Cómo se sentirán esos 2? Que sí trabajan contra los otros que no trabajan, y llegado al fin de semana quieran cobrar igual que los que sí trabajan. ¿Cómo usted cree que se sentirán esos 2 hermanos? Inconformes. Inconformes. Desalentados. Injusto. ¿Qué más? Enojados. Bueno, a veces yo, cuando estaba en la secundaria, era de esos que no me gustaba trabajar. Vamos a decir, opinando, participando. Y a veces no nos ponemos en el punto de los que sí trabajan, ¿sí? Entonces, en este taller es importante que trabajemos todos, ¿verdad? Porque si nada más trabaja el hermano Joás, el hermano Alejandro, pues ellos se van a sentir como todo lo que ustedes dijeron, ¿verdad? De que unos sí trabajan y otros no trabajan. Entonces es importante que todos, hermanos, trabajemos, porque esto es un taller, ¿no? Bien, continuamos, hermano, por favor. Bien, es importante entonces que todos trabajemos. ¿Qué entendemos por comunicación? Podrías quitar la pantalla nada más, hermano, para no ver las cosas. ¿Qué entendemos por comunicación? Algo así sencillo, hermano. ¿Qué se entiende por comunicación? La manera en la que expresamos lo que pensamos. La manera en la que expresamos lo que pensamos. ¿Qué entendemos por comunicación, hermano Joás? Es un medio por el cual los seres humanos podemos comunicarnos con otros. Hablar una relación con otras personas. Bien, entonces, nuestro hermano Bakú dijo, ¿puede volver a repetirnos? La manera en la que expresamos. Bien. Entonces, ahí el hermano habla y dice una parte de la comunicación. Sin embargo, no podemos decir que hay comunicación cuando solamente habla una persona. Sería un monólogo, ¿verdad? Solamente habla una persona y el receptor, el que está recibiendo el mensaje, ¿sí?, no contesta en esa comunicación que se quiere iniciar, ¿sí? Es importante que conozcamos esto, ¿no? Porque podemos creer nosotros que tenemos buena comunicación en casa, siento que ya dije lo que yo tenía que decir y se acabó, ¿verdad? Es importante, hermano, esto. Entonces, vamos a ver la definición de comunicación. Es el intercambio de mensajes en un lenguaje o código común al emisor y al receptor. Es el intercambio, ¿se fija? Yo estoy hablando
y tú me estás respondiendo, y entonces ahí hay los elementos necesarios para la comunicación. ¿Sí? Y lo que yo estoy hablando es entendible para ti. Es el intercambio de mensajes en un lenguaje o código común al emisor y al receptor. ¿Hay quien le dice cuando le estás dando alguna indicación y tiene cara de que no entiendo? Le dice, ¿me entiendes? Pero hay quien se siente ofendido. Y como ya me ha tocado varias veces esto, prefiero decir, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, es muy importante que usemos las palabras que puedan ser entendibles para la persona a la que estoy hablando. Un día me tocó una experiencia con una señorita aproximadamente de 14 años. Y la conocí en un hospital en una fase terminal de cáncer, pero ella no sabía que su cáncer estaba bastante avanzado. Y le compartimos el mensaje de Dios, de la palabra de Dios para su vida. Y cuando salgo del lugar donde ella estaba, me alcanza su mamá y me dice, lo que pasa es que mi hija no sabe que el cáncer estaba muy avanzado. Me dice, por favor, hable bien con ella de la salvación. Porque dice, nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y por eso no nos congregamos. Regreso y le digo a la señorita, ella tenía noción de que tenía cáncer y que probablemente ya estaba avanzado. Y le digo a la señorita, palabras más, palabras menos, le digo, entrega tu vida a Cristo. Y ella se asusta. Y ella me dice, ¿quieres que me muera? Ella eso entendió. ¿Quieres que me muera? Eso me está diciendo, ¿quieres que me muera? Entonces a veces usamos lenguaje muy de iglesia con la gente que no es de la iglesia. Y no nos damos a entender. Entonces, es tan importante que el mensaje que vamos a dar de Cristo vaya codificado, sea entendible, sea digerible para la gente que no conoce de Cristo. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos. Probablemente nosotros digamos, yo quiero solamente trabajar con los de la iglesia, sí, pero el principal ministerio que el Señor nos ha encargado, hermano, es las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de Cristo para la salvación de los perdidos. Amén. Entonces, según niños con los que quieres trabajar, jóvenes, adultos, ancianos, es, hermano, ir haciendo digerible este mensaje del Evangelio, entendible. En ese proceso de la comunicación, a mí eso me aconteció con esta jovencita, y pues le tuve entonces que, en ese momento, ese Señor, darme gracias para darle a entender el mensaje. ¿Sí? Bien, continuamos. Hermano, por favor. Para que exista comunicación deberá existir siempre alguien que reciba el mensaje que se transmite y lo entienda. ¿Usted cree que cuando nosotros oramos estamos llevando a cabo el proceso de comunicación? Cuando oramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el emisor? ¿Y quién es el receptor? Dios. Amén. Entonces, para que exista comunicación deberá existir siempre alguien que reciba el mensaje que se transmite y lo entienda. Vamos a ver un poquito más adelante del lenguaje fonético verbal y el lenguaje mímico, por señas, por moral. Hay un texto que dice, y aún mi suspiro no te es oculto. ¿Qué lenguaje es ese? ¿Dios entiende
cuando suspiramos, entiende qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Se fijan? Ahí estamos en un proceso el proceso de la comunicación con Dios. Entonces, eso es algo, hermano, lo cual vamos a ir viendo y vamos a ir añadiendo a cuando nosotros vamos a expresarnos, vamos a iniciar el proceso de la comunicación, vamos a ver todas las herramientas que tenemos para hacer esto. Continuamos, hermano, por favor. Bueno, ¿alguien quiere preguntar o opinar hasta ahorita lo que hemos visto, hermanos? Acuérdense que debemos trabajar cosas, ¿eh? Si no vas a sentir triste, enojado, dice la hermana, desesperado. Estos objetivos son el ideal, pero desde que nos pusieron 3 días o 3 sábados para concluir el curso, se nos ha complicado, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer todo, hermanos, lo que Él nos permita. Los objetivos, 1 dice, el alumno podrá exponer sus ideas con eficacia. ¿Cuántos de los que están aquí creen que exponen sus ideas con eficacia? No, bueno, ese es uno de los principales objetivos. Dijo hace unos días un varón, cuando yo hablo de Dios, me muevo bastante bien cuando hablo de Dios, casi como pez en el agua. Y bueno, pues es respetable, ¿verdad? Tiene un concepto muy claro de él. Sin embargo, creo que siempre debemos de tener el anhelo y principalmente el reconocimiento de nuestras limitaciones para poder seguir creciendo, ¿verdad? Segundo objetivo, logrará una comunicación satisfactoria cumpliendo las necesidades del proceso de la relación humana. ¿Qué entendemos por esto, este segundo objetivo? Si alguna de nuestras hermanas pues, puede decir qué entienden por este segundo objetivo. Como dice que lograr una comunicación satisfactoria, supongo que el mensaje realmente se ha entendido por el mensaje. Sí, y la segunda parte, ¿qué entienden? Cumpliendo las necesidades del proceso de la relación humana. A ver, ¿alguien más? ¿Qué entienden por eso? Que debemos de tomar en cuenta que, pues, bueno, normalmente cada cabeza es un mundo, pero cada persona tenemos una idea, pues no podemos aferrarnos a que otra persona piense lo que nosotros. Pues para que haya una comunicación debe ser como un equilibrio, contemplar la idea de la persona y empezar a la tuya. Así es. Hermano, perdón que los interrumpa, pero de preferencia cuando vayamos a hacer las interacciones o tratar de hablar lo más fuerte posible para que nos escuchen allá, por favor. Bien, nuevamente, por favor. Considero yo que muchas de las veces nos concentramos en nuestra propia idea y queremos que la otra persona piense igual que nosotros. Es muy importante enfocarnos en la perspectiva que tiene la otra persona y nosotros para poder mantener una relación humana, pues, o sea, no puede bastar. ¿Se necesita empatía para la comunicación? Sí. ¿Se necesita empatía? Sí. ¿Has escuchado cuando alguien dice solo hablas, solo hablas, solo hablas? ¿No escuchas? ¿Sí? Dice, cumpliendo las necesidades del proceso de la relación humana. Hay necesidades. Necesidad de hablar y de ser escuchado. ¿Amén? No sé si ya ha pasado, pero sobre todo eso en los asuntos familiares. Hay pláticas necesarias, pero que no se quieren tocar, porque se van a poner así, ¿verdad? Necesarias, pero no se quieren tocar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ir viendo algunas técnicas, las cuales nos pueden ayudar o nos ayudan bastante para entrar y abordar esas pláticas tan difíciles de entablar. Tercero, desarrollará una mejor habilidad ¿de qué? De hablar y de qué más? Escuchar. ¿Amén? Entonces dice
el objetivo que son habilidades. Hay habilidades con las que ya nacemos y hay otras que son adquiridas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, o podemos hablar virtudes. Y vamos a ver, hermano, cómo aquí venimos a desarrollar lo que tenemos o bien a aprender habilidades nuevas. Logrará transmitir y compartir opiniones, sentimientos y emociones con honestidad. ¿Qué puede entender por eso, hermano Julián? ¿Qué nos puede decir? Logrará transmitir y compartir opiniones, sentimientos y emociones con honestidad. ¿Será que a veces hacemos esto sin ser honestos? ¿O cómo lo puede entender eso, hermano? ¿Cómo nos puede explicar? Bueno, yo entiendo, hermano, que a veces transmitimos y compartimos opiniones que ni nosotros mismos las vivimos. Sí, que no, o sea, creemos pues que eso es, pero en realidad ni lo sabemos ni lo vivimos. Sí. Entonces, ¿qué sería lo contrario de lo honesto? Sí, hermano. Sí, hermano. Entonces, lo que buscamos, hermano, es compartir opiniones, sentimientos y emociones con honestidad. Dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad y la muerte de muchos, se enfriará. Amén. Entonces, a veces creemos que la salvación es un paquete de acciones, de sentimientos y de pensamientos que Dios nos entrega el día de la salvación. Y no es así. Algunos sí, para el día que el Señor los salva, que perdona sus pecados, pone grande amor por su familia, por el perdido, por los necesitados, pero algunos otros no. Pero si yo sé que la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros, y no tengo ese amor, no debo de compartir esos sentimientos, vamos a decir, de manera engañosa o fingida. Conviene que yo le diga al Señor, Señor, dame el amor que no tengo por tu obra, dame el amor que no tengo por los perdidos, dámelo, Señor. No lo tengo, lo reconozco, debo ser honesto y debo decir, dámelo, Señor. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Que busca halla y que llama le será abierto. ¿Qué sucede, hermanos? Vemos tanta violencia diaria que si nos dicen mataron a tal persona, ya no hay nada que ver. No nos causa mayor impacto. ¿Sí? Nos vamos haciendo insensibles y lo primero que necesita el servidor de Dios es sensibilidad, empatía con el que tiene frente. A mí me pasaba que veía las noticias y luego interrumpe una desgracia, familias se quedaron sin su patrimonio, y yo decía, pero era insensibilidad ante esto, pero me sentía mal, decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando leí este texto, lo apliqué de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, dame eso que no tengo, que necesito tener. Porque probablemente voy a estar forzando, fingiendo esto, lo otro, pero llega un momento, voy a desanimar porque no me interesa, no hay un interés genuino. Entonces, Dios quiere que nosotros manifestemos nuestros sentimientos y emociones de manera honesta. Amén. De manera honesta, ¿sí, hermano? Bueno, yo lo veo muchas veces en armas nuevas o quizás hermanos que desertaron y deciden pues regresar a la vida del Señor. De
de los que les decimos, hermano, qué gusto de verte, te amamos en el Señor, pero ¿dónde estabas cuando ese hermano decidió separarse? O sea, el amor es un sentimiento que lo expresas con acción. Sí. Entonces, ahí es donde yo relaciono como sentimientos, el ser honesta, o sea, ser honestos con la persona que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y pues más que todo con el Señor, porque si le amas, pues debes de buscar, para saber por qué no ir. Así es. Sí, hermana, pues creo que el hecho de que alguien que se haya alejado del Señor y vuelva es un gusto natural, ¿verdad? Todos. Es un gusto natural que creo que todos tenemos cuando alguien vuelve al camino del Señor. Es una alegría y sí, ciertamente no somos la mayoría de los que buscamos, ¿verdad? Los que se apartan, los que se alejan. Sí, hermanos. Y ahí es donde vemos que la iglesia tiene tantas necesidades y que el pastor no puede hacer todo, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, desde el tiempo del Señor Jesús a la verdad la mies es mucha, a los obreros pocos, ¿verdad? Entonces, hace unos días alguien, pues, un poco como reclamando, decir, ¿por qué no nos visitaron cuando nos enfermamos? ¿Verdad? Y son varios factores, hermano. Uno de ellos es la situación que tenemos actualmente, ¿verdad? La contingencia por la pandemia, ¿sí? Pero fíjense que nos pasa que creemos que todos son como nosotros. Si a mí no me gusta que me visiten, cuando estoy enfermo no visito a nadie. Es que estoy alternando las quito, las pongo, las quito, las pongo. Pero dice que no, esas no las tienen ellos. No, es el material que trajo el hermano. Sí. Sí, todavía no empezamos. Lo que pasa es que estoy con una introducción y todavía no entramos como tal al. Hermanos, por eso puse la información en la página, en la pantalla, perdón, porque estas preguntas que hemos estado haciendo no vienen en el manual, ¿verdad? Esa es la razón por la cual las hemos estado poniendo en la pantalla. Entonces, hermanos, pues nos sucede esto, ¿verdad? Creemos que todos, si a mí me gusta que me visiten, quiero que todos me visiten, pero si a mí no me gusta, yo tampoco visito a nadie. Entonces, es difícil. Entonces, de ahí es donde la obra del Señor requiere, hermano, de diferentes tipos de personas. Lo que yo no veo, tú lo puedes ver más, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, que la multitud de consejeros hay sabiduría. Amén. Continuamos, hermanos, por favor. Ay, hermano, dice, buscará el respeto por uno mismo y el respeto por los demás. Buscará en todos los instantes de su relación con los demás la congruencia de la comunicación verbal con la no verbal. Y ahí entra lo que dice nuestra hermana, ¿verdad? Me amas tanto, no me buscaste ni una llamada, entonces ahí no hay congruencia. En el hogar, ¿cuántas veces emitimos un mensaje y vemos que no logramos el efecto deseado? ¿Le ha pasado esto? Emitimos un mensaje y vemos que no logramos el efecto deseado. Podemos decir entonces que ese mensaje no fue eficaz. ¿Amén? ¿Y cuáles pueden ser las causas, hermanos? Alguien le dice, le llama la atención por algo, le das una indicación y se molestó. Y dice, ¿por qué te molestaste? Y te dice, es que me molesto, ¿cómo me lo dices? Y ahí entra el tono de voz. Dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, el tono de voz
tiene que ver. Así como también, cuando yo creo que me escucharon y no me escucharon, porque el tono de voz no era el correcto, como ahorita en este momento en la transmisión, dijeron que no escucharon a algunos de ustedes por el volumen de voz. Amén. Entonces, es bastante importante, hermanos, el tono de voz. Ahí en la iglesia hay unos hermanos que tienen un vocerrón que no ocupan micrófono, pero yo sí ocupo micrófono, le estamos invirtiendo mucho en audio porque yo no me escucho. Pero es importante saber eso, hermanos, ¿sí? Es importante saber eso. Pensemos que los mandan a hacer un servicio de consolación a un funeral. Y hay, olvidémonos de la pandemia, por favor, y hay 200 personas. Y normalmente está la caja, aquí vamos a pensar que esta es la caja, donde está el cuerpo, y aquí está el predicador, y las capillas son chiquitas, y luego por allá atrás se abren las capillas. Y entonces el que va a dar el mensaje está así como platicando acá entre nosotros. ¿Es correcto el tono de voz? Es importantísimo que, por eso el Señor nos mandaba de a dos, ¿verdad? Es importante que diga, hermano, te vas hasta atrás a ver si voy. Te diga, hermano, te vas hasta atrás a ver si, y me dices, pobres de los que están acá, porque para que escuchen los que están atrás, te voy a dejar sordos a eso. Es importante que todos escuchen, ¿verdad? Es importante, hermano, que escuchen. En los últimos servicios que yo fui, en el último que fui, yo creí que no había servicio, hermano. Y el que estaba compartiendo el mensaje, de veras, en la mitad no lo escuchábamos, a la mitad de lo que estaba diciendo, no escuchábamos lo que estaba diciendo. Probablemente él no supo que había mucha gente, porque el lugar donde tenían el cuerpo era chiquito, como de la pared, aquí estaba el lugar. Y cuando mucho cabían unas 20 personas, pero éramos unos 200 los que estábamos. Entonces, era importante, hermano, que todos escucharan el mensaje, ¿verdad? Entonces, el tono de voz es sumamente, hermanos, importante para que se escuche el mensaje, pero también, según el asunto que estoy tratando, debo de ser sabio cómo debe de ser el tono de voz. ¿Amén? Bueno, una de las cosas que dice la palabra de Dios es: quítese de vosotros toda gritería. ¿Verdad? Es diferente subir la voz a gritar. ¿Verdad? Es diferente subir la voz a gritar. Cuando la maestra de la primaria que me estaba enseñando a leer, me gritaba aquí, de seguro ya se me enfadado de que yo no aprendía. Aquí me gritaba, me dejaba todo. Entonces, a veces cuando estábamos con los niños, ¿verdad? Con más gozo, más Dios está diciendo, grita. Entonces, no tienes más gozo, quieres que grite, ¿verdad? Entonces, el tono de voz es muy importante. Sí. Una de las causas entonces es que el tono de voz no pudo ser el correcto, la estructura del mensaje tampoco fue la correcta, como tampoco el momento ni el lugar. ¿Cuántos creen que debemos orar a Dios para todo lo que hagamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces cuando vamos a tratar un asunto importante no oramos? Cuando oramos, Dios nos indica cuándo es el momento para hablar. Y a veces nos precipitamos, ¿verdad? Y no se logra el resultado que quisiéramos. Entonces es importante eso más. Señor, ¿cuándo debo de hablar? ¿Cuándo debo de hablar? Dice la hermana Aurora que cuando ella tiene un asunto con alguien dice: Señor, pónmelo, que me lo encuentre. Y yo así le digo al Señor, cuando son asuntos muy difíciles, le digo: ¿qué se acerque, Señor? Y yo voy a saber que ese es el momento. Y se acercó Diego. Bueno, seguimos. El momento, el lugar muchas veces no es el correcto, ¿no? El momento, el lugar
no oramos para pedir la dirección de Dios, nuestro lenguaje hablado no es congruente con nuestro lenguaje corporal. Sí. Bien, ¿qué relación tiene con las demás materias del instituto? Eso lo vamos a pasar, por favor. Lo le damos, por favor. Ahí. Factores a evaluar. Pues como dijimos, en un taller muy importante que haya participación, el 30% es la participación en clase. Actividades extra aula, que son las tareas, el 30%. Exámenes parciales, un 10%. Hábitos de estudio, un 40%. Perdón, un 30%. Pero mire, es muy importante. Bueno, esto yo lo tenía cuando era la otra tipo de clases que nada más era 1 hora cada instructor y cada sábado, pero ahora es diferente. Entonces, la persona que tenga una falta, hermanos, es el 30% de su calificación. Entonces serían 7 de calificación. Y nos dijeron abajo que cuánto se necesita para aprobar. 8. Entonces, es sumamente importante, hermano, que no faltemos. Bueno, la primera tarea va a ser aprender la definición de comunicación e investigar acerca del proceso de la comunicación. Fíjese, son 2 cosas. Una es aprender y otra es investigar. ¿Bien? Aprender la definición de comunicación e investigar acerca del proceso de la comunicación. Hermano, sí, la definición que tenemos que aprender es una que nos presentó arriba. No. Sí, la de ustedes sí. Eso, por favor. Bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Todos tienen su manual? Bien, vamos a abrir el manual. En la página 4. ¿No tienen el manual ahí? No sé si lo tengo. A lo mejor. Los comentarios que los vamos a mandar por el grupo de WhatsApp, por favor. Lo vamos a enviar por WhatsApp. Si no tienen el manual, la página con la que vamos a trabajar ahorita. Y si tienen el manual, ustedes la página número 4, hermanos. Gracias. Bien. La página número 4. Ay, sí, perdón. Gracias. Vamos a ver si es la misma. Comunicación verbal. Lo tiene. Comunicación verbal. En el manual, si lo tienen, van a la sección de comunicación verbal. Vamos, ¿es esta? No. Es. Pero aquí van como por secciones, hermano. Observo el color, es una sección. Aquí no va a estar. Escrita. ¿Cuál como decía que estrategias de aprendizaje, ¿no es? ¿Alguien ya lo encontró? Ya. ¿Cuál es el tercero? ¿El cuarto? ¿Cuál es el cuarto más? Sí. Yo les sugiero, yo de manera personal, ustedes saben, que lo hagan individual, que lo manden a encargar individual. Comunicación verbal, comunicación escrita, para que no traigan todo, ¿verdad?
es lo que yo les sugiero, hermanos. Bien. Vamos a trabajar sobre el pasaje de Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 9, que nos habla de la Torre de Babel. Y vamos a tratar de hacerlo, aunque de la forma, hermanos, que podamos tener algo de distancia, pero vamos a tratar de hacerlo en grupos. Cada fila va a ser un grupo, nuestro hermano Alejandro, nuestra hermana, nuestro hermano, ¿sí? ¿Grupos de cuánto? Sí. Vamos a leer este pasaje, si quieren leerlo cada quien, y después ahorita les doy el lugar donde se acomoden. Vamos a leer el pasaje en voz alta, unidos, y posteriormente vamos a trabajar con este pasaje. ¿Tiene el pasaje, hermano? Sí. Tenía entonces toda la tierra palabras. Y aconteció que cuando salieron de mí, hallaron una tierra destinada y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les siguió ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de piedra. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y la cúspide llegue al cielo, y hagamos un código, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová y la torre que estaba a los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo y todos estos tienen sobre el lugar, y han comenzado la obra, y nada les ha desistido ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues encerramos en camas en su lengua, para que ninguno entienda nada de su compañero. Así los esparció desde allí, sobre la paz de Jehová, y llevaron a ciudad. Por eso fue llamado, porque ahí confundió Jehová, y desde ahí los esparció sobre la paz de Jehová. Bien. ¿Puedes poner, hermano, la siguiente presentación? Va a ser la 1.1, comunicación y lenguaje. Esa. Para poder trabajar en esto, vamos a ver un poquito de esta presentación. Comunicación y lenguaje. Las personas somos por naturaleza seres sociales y al convivir y relacionarnos establecemos una comunicación constante. Estoy compartiéndoles. Listo. Comunicación es el intercambio de mensajes en un lenguaje o código común al emisor y al receptor. Lenguaje o código es todo sistema de comunicación humana, verbal, mímico, señas, escritura, símbolos, colores, etc. Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué indica? Algo. Cuando está en amarillo, es la facultad propia del hombre para la expresión de sus ideas. En la Biblia, después del diluvio, ¿qué significó el arco iris? Un pacto. ¿Y ese pacto de qué se trataba? Que no iba a volver a ser destruida la tierra por agua. Ahora,
San Juan 10:10, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Ahora, en la sociedad actual, los que no conocen al Señor, ¿qué significa esos colores? Son de los homosexuales. Sí. Y eso dice la diversidad que hay, ¿verdad? Eso significa para ellos. ¿Sí? Simplemente colores hablan, entregan un mensaje. ¿Vale? Bien. Entonces, es todo sistema de comunicación humana, lenguaje o código. La definición dice es todo sistema de comunicación humana, verbal, mímico, señas, escritura, símbolos, colores, etc. Es la facultad propia del hombre para la expresión de sus ideas. Lengua o idioma. Es la forma de comunicación más importante, pues por medio de palabras expresamos nuestras ideas con mayor precisión, de manera oral o escrita, pertenece a cada pueblo. Habla, es el uso que cada individuo hace de la lengua. Expresión, es manifestar los pensamientos por medio de la palabra, los gestos o actitudes. El español en proceso continuo de cambio. Todas las lenguas tienen un origen, un desarrollo y un final. Ejemplo, la Torre de Babel. Ese es el pasaje que estamos viendo. ¿Le puedes hablar cuando? Hasta ahí. Si quieres quitarlo. ¿Qué entiende alguien por lengua madre? ¿Te lo dije? ¿Ah? ¿Cuál es la lengua madre del español? El latín. ¿Sabe usted qué otro idioma viene del latín? Portugués. Portugués. ¿Alguien más? Francés. Francés. Italiano. Italiano. Catalán. Por eso les entendemos un poquito. ¿Verdad? Les entendemos un poquito y los entendemos un poquito. ¿Por qué? Porque venimos de la misma lengua madre. ¿Sí sabes? Entonces dice, la lengua madre es la que dio origen a una nueva lengua. El latín es la lengua madre del francés, italiano, español, portugués, etc. ¿Qué entiendes por lenguas buenas? Las que se han dejado de hablar. ¿Usted sabe la lengua que hace de hablar? Latín. ¿Alguna otra? Bien. Son aquellas que dejaron de hablarse por una comunidad o han cambiado tanto que hoy constituyen nuevos idiomas. Ejemplo, arameo, el latín, el griego clásico, etc. Estos, las personas incluso, en el griego que hablan actualmente, entenderían poco o casi nada de cómo inicialmente fue el griego. ¿Sí? ¿Le das esta mano, por favor? ¿Qué entiendes por lenguas vivas? ¿Cuáles son? Una lengua viva. Lengua muerta fue la que se dejó de hablar. Lengua viva, pues, le das mano, por favor. Son las que se hablan de manera espontánea y natural en una comunidad, ejemplo, inglés, español, francés, etc. Nuestro idioma ha cambiado y crecido. Otras lenguas le han legado algunas
palabras. La mayoría de las palabras provienen del latín, otras del árabe y del griego. ¿Alguien sabe alguna palabra que usemos que venga del árabe o del griego? ¿Sí? ¿Cuál? Guadalajara, ¿de dónde viene? Árabe, ¿verdad? ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cómo? Ah, yo no. Bueno, lo dejamos en variante también. Se viene Guadalajara. Le damos a favor. También han incluido en nuestra lengua el italiano, el portugués, el francés, el inglés y las lenguas indígenas. Arcaísmos son las palabras que dejaron de hablarse. Ejemplo, hierro, ahora se dice hierro. Recordarse, expresarse, etc. En anteriores versiones de las Sagradas Escrituras encontramos salud y ahora es salvación, virtud y ahora es poder. Sí, hermano. Solamente hacer una precisión en cuanto a las lenguas indígenas. Sí, sí, porque normalmente se nos ha enseñado que no son lenguas, sino que son dialectos. Un dialecto es otra cosa muy distinta. Sí, inclusive, por ejemplo, en México el español tiene por lo menos 3 dialectos. El que sabe en el norte, en el centro y en el sur. Pero los idiomas que hablan los indígenas están por una lengua igual de compleja o más que otras como por ejemplo el inglés. Sí, gracias. Tecnicismos son palabras propias de una actividad o profesión. Ejemplo, proa, pámpano, ministerio. Y quien las usa, pues conviene que explique qué significa, ¿verdad? Ejemplo, lo encontramos en Hechos 27, del 13 al 20, que vamos a dar lectura así rápidamente a ese pasaje. Hechos 27, 13 al 20. A ver qué tanto entendemos los tecnicismos que usaron de los que les gusta el mar, de los que trabajan en el mar. Hechos 27, 13 al 20. ¿Lo tiene? Alguien que, bueno, vamos a leerlo todos para que escuchen. Hechos 27, 13 al 20. Nos ponemos de pie para descansar un poquito, hermanos, por favor. Dice así, habiendo zarpado, ¿sí lo tiene? Hechos 27, perdón. Hechos 27, 13 al 20. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciendo pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclodón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon con las velas y quedaron de deriva, pero siendo combatidos por una furiosa. Y al tercer día, nuestras propias
Amén. Tome asiento, hermano, por favor, gracias. ¿Qué tecnicismos encontramos en esta lectura que acabamos de leer, hermanos? Desde el versículo 13. El primero que encontramos, ¿cuál sería? Levaron anclas e iban costeando Creta. Levaron. ¿Qué será levaron? Levantaron. ¿Qué otra palabra es un tecnicismo? Costeando Creta. ¿Qué significa? Iban, dice, por la costa, ¿verdad? ¿Qué otra palabra encontramos después? Ah, gracias. Está prendido. ¿Qué otra palabra entonces? Proa. A ver, si quieres le damos participación a alguien allá, ¿no? A los hermanos le damos participación a alguien de... Sí, hermanos, a ver, vamos a ver a cuál a cuál hermano. Sí, por favor, sí. A los del Templo La Fe. ¿Ya? Ah, bien. Vamos a ir al desayuno, hermanos. Lo salvó la campana. Hermanos, vamos a ir al desayuno. A las 11 de la mañana continuamos con la clase, hermanos, por favor. Sí, Dios los bendiga, hermanos. Paz de Dios. Y hermanos, ¿me escuchan con este micrófono? Pueden salir, hermanos. Hermanos, ¿me escuchan con este micrófono? Hermanos de Nueva Italia, ¿le gusta levantar la mano? ¿Me escuchan con este micrófono? Ok. Regresando del desayuno, hermanos, vamos a tener una pequeña interacción con las diferentes iglesias para que estén al pendiente. Nada más como instrucción, les pido por favor que siempre tengan cerrado el micrófono. Yo voy a subir el volumen, pero cuando vayan a participar, viene el botón en la aplicación para poder desactivar el micrófono y puedan hablar. Terminando y finalizando, ayúdenme nuevamente a mutear su audio para que otros puedan participar. Vamos a estar al pendiente, vamos a desayunar. Provecho, hermanos, nos vemos en un momentito a las 11, por favor.